y por lo tanto cuando ya el daño glomerular se hace más extenso y se daña también sí, pero se daña también la membrana basal, ya ni siquiera la barrera mecánica permite seleccionar sustancias, y ahí es cuando llegamos a una etapa. Por eso es preocupante cuando en la orina de un individuo aparecen proteínas, que son las de mayor tamaño molecular, o glóbulos rojos, ¿sí? Porque significa que las barreras del glomérulo fallaron tanto en términos eléctricos como en términos mecánicos. En términos prácticos, por lo tanto, ¿qué cosas no filtran el glomérulo? Como un recordatorio: albúminas y células. En el caso de las albúminas, además, las albúminas tienen carga negativa, por lo tanto, en ellas actúa tanto un filtro mecánico por el tamaño, como un filtro eléctrico porque se ven repelidas por la carga negativa de la membrana basal. ¿Sí? ¿Las albúminas tienen carga negativa? Carga negativa, así que además por carga también se repelen. O sea, si en el examen tenemos una albuminuria, algo está fallando a nivel de ese glomérulo, o del otro glomérulo. Sí, lo que pasa es que hay que pensar un poco en la pregunta que hacía Claudio, que no le respondí. Lo que haga que falle, es decir, una sustancia que sea tóxica para el riñón no va a hacer fallar un nefrón. Va a empezar a hacer fallar un grupo de nefrones, por lo tanto, es una patología que, aunque el nefrón es individual funcionalmente, se ve afectado en masa, digamos, por lo que esté generando el problema. Si me dicen, bueno, pero ¿cuál es el tamaño máximo que permite? Cualquier sustancia mayor a 4 nanómetros no filtra. Menores, sí. Entonces, si eventualmente alguien que sabe, bueno, a ver, la inmunoglobulina G filtrará, ¿qué tamaño tiene? Y ahí ustedes van a saber si filtran. Y bueno, y claramente no filtran las moléculas con carga negativa, eso ya lo tenemos visto. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí va a filtrar? Moléculas de carga positiva y moléculas menores a 4 nanómetros. Ahora, ¿qué pasa con las sustancias que no tienen carga eléctrica? Que no son ni aniones ni son cationes, son neutras. Bueno, solo va a operar el filtro mecánico por tamaño. Lo que mencionábamos recién, un signo clave de daño glomerular en la proteína. ¿Y eso refiere a que está heterogeneidad? Ah, sí, eso era decir. Porque que aparezcan proteínas en la orina no necesariamente indica que esas proteínas vienen del plasma. Por ejemplo, una infección urinaria hace que aparezca proteinuria, una hemorragia en las vías urinarias, proteinuria, una neoplasia, proteinuria. Por lo tanto, parece que lo comentábamos. ¿Yo cómo puedo saber si esa proteinuria es por un problema glomerular? Bueno, en el perfil bioquímico veo las proteínas en la sangre. Porque si en la sangre están normales, significa que no se me están perdiendo por la orina, esas proteínas vienen de otro lado. Sin embargo, si en un perfil bioquímico las proteínas sanguíneas están bajas y en la orina están altas, de ahí viene. Un poco apuntar. Además que se acuerdan que dijimos que la proteinuria que se evalúa en el urianálisis no mide solo albúminas y globulinas, también mide hemoglobina, mide mioglobina también. ¿Cómo podemos evaluar? Esto lo van a profundizar más en fisiopatología, no solamente como para recordar cómo yo evalúo la filtración glomerular. En otras palabras, cómo evalúo la funcionalidad renal. En términos prácticos, las pruebas más simples y que con el tiempo se ha visto que son como las que son más fidedignas, es la evaluación del NUS y la creatinina. Entendiendo NUS como nitrógeno ureico sanguíneo.
Sin embargo, el NUS no se utiliza como principal parámetro para evaluar la funcionalidad renal porque se ve afectada por otras variables, como hasta por ejemplo una dieta rica en proteínas afecta el nitrógeno ureico. Pero sí se ha visto que la creatinina es mucho más confiable, principalmente porque evalúa la filtración glomerular. ¿Okay? Y por lo tanto un aumento de creatinina en circulación, lo que de cierta manera me está diciendo que algo está pasando en el glomérulo que no está filtrando, porque lo normal es que la creatinina filtre prácticamente en un 99%. Eso es lo normal. Pero si yo veo que la creatinina está aumentando en la sangre, significa que no está pudiendo ser filtrada por el nefrón. Y eso, además de mostrarme que algo está pasando en el riñón, me obliga a exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico mucho más definitivo. Okay. Ahora, la filtración. Importante. La presión es clave para una adecuada filtración glomerular. Hagamos el ejemplo de un colador que fuera el glomérulo y una manguera. Puede ser puro un ejemplo, pero si ustedes colocan algo en un colador y le dejan caer en la manguera, no la manguera, el agua en la manguera, ¿cuánto podremos hacer que pase a través del colador? A menos que yo le coloque el dedo y aumente la presión, claramente la fuerza que genera la presión sanguínea, en este caso la presión arterial, ayuda a que la tasa de filtración sea mucho mayor y sea mucho más eficiente en términos de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, la tasa de filtración glomerular depende de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si tengo una presión arterial muy alta, ¿qué podría pasar en los capilares de los nefrones, en los capilares renales? Se rompen. Por lo tanto, ¿cómo el nefrón, en este caso, cómo el glomérulo se resguarda frente a una presión arterial muy alta? Provocando vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Están procesando la idea? ¿O están esperando que diga algo más para explicar? Sí. A ver, me apareció la duda. No sé si vasodilata, porque precisamente lo que yo busco es como una llave de paso, de manera de que la presión que viene por la arteria renal, si entrara sin modificar al glomérulo, hay ruptura de ovarios capilares. Sin embargo, tengo que tener. Usted dice que es por presión y hace una vasoconstricción, normalmente hay más toque directo con la pared, Pero menos flujo. Pero más flujo. Pero disminuye el flujo, sí. y hace que sea menos directo. Pero disminuye el flujo y Como lo había explicado en aumentar el la corazón. Ah, pero ahí está. Sí. Sí, si aumenta la presión sanguínea, hay vasoconstricción, claro, porque disminuye el flujo. Eso es. En cambio, si la presión es muy baja, ¿sí?, provoco vasodilatación para que aumente el flujo. Esto es lo que se llama, porque ¿cómo se defiende? Digamos así, ¿cómo se defiende el glomérulo frente a las variaciones de presión? Porque si hay algo de lo que el glomérulo no puede darse el lujo, es de depender de cómo esté la presión sanguínea en el organismo, porque la tasa de filtración, es decir, la eficiencia con que los riñones van a ir depurando el plasma sanguíneo, depende de una tasa de filtración que sea lo más constante posible. ¿Cómo entonces me defiendo frente a altas presiones o bajas presiones? Hay dos mecanismos. Uno es el reflejo miogénico. En realidad el nombre es como complicado, pero en realidad tiene que ver con la musculatura de la arteriola aferente. Si yo tengo una alta presión, entonces ahora sí contraemos la arteriola aferente, por lo tanto yo en el fondo genero una llave de paso en que regulo el flujo y con eso evito que se revienten las cañerías dentro del glomérulo. Pero profe, ahí me salta la duda porque Sí. yo al hacer vasoconstricción,
efectivamente voy a bajar el volumen, el flujo, pero no voy a bajar ni el roce ni la presión que se va a ejercer contra las paredes. ¿Se aumenta el roce? Es que yo creo que hay una cosa de roce. El roce ayuda a disminuir. Es así. Ok. Es así. Voy a poner los números rojos. Vamos con la pregunta de Claudio. Ok. ¿Ya? Sí, cuando nos volvamos a ver, en cambio, si tengo problemas de baja de presión, yo lo que aumento entonces es el flujo. Ahora, ¿cómo es el flujo? No podría responder eso, pero es así, sí, ok. De hecho, la dopamina, por ejemplo, no hablemos de fármacos, pero sí hay fármacos en que tienen acción específica sobre la arteriola aferente de los nefrones. Por lo tanto, yo con fármacos puedo regular, ¿sí?, la presión de la filtración. Tengo fármacos principalmente del sistema simpático, adrenérgicos que dilatan o contraen las arteriolas aferentes. Se utilizan mucho en pacientes con insuficiencia renal en que yo necesito aumentar o reducir la filtración glomerular. Y el otro mecanismo tiene que ver con la acción del aparato yuxtaglomerular. ¿Se acuerdan cómo el aparato yuxtaglomerular, que de hecho acá está, aparato yuxtaglomerular, cómo detectaba que tenía que empezar a sintetizar renina? Porque detectaba la presión en la arteriola aferente. Cuando la presión en la arteriola aferente bajaba, señal de baja presión sanguínea, tenía que empezar a echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar la presión y mejorar el flujo y la filtración. Creo que la deshidratación también podría llevar a un problema renal. Claro, de hecho, esto es de laboratorio clínico, pero cuando uno evalúa la funcionalidad renal y estas sustancias comienzan a aumentar en circulación, aparece el concepto de azotemia. Y azotemia se define como el acúmulo de desechos nitrogenados en la sangre. Y precisamente el NUS y la creatinina son desechos nitrogenados. Tienen estructura, ahí se puede ver, por ejemplo, en el caso la urea, la estructura química de la urea es nitrogenada. Por eso proviene del metabolismo de las proteínas. Y la creatinina precisamente también tiene una estructura nitrogenada. Pero cuando yo digo que el individuo tiene aumento de NUS y creatinina, es decir, es azotémico, tengo que dar un siguiente paso, que es determinar si esa azotemia es prerrenal, renal o posrenal. En términos muy simples, la azotemia renal es fácil porque significa que el riñón está fallando, ya sea una insuficiencia o una enfermedad renal aguda o crónica. Eso se determina con otro examen. El urianálisis ayuda mucho en eso. Si es postrenal, algo está pasando después de los riñones, sea en las vías urinarias bajas, incluso desde pelvis renal, uréteres, vejiga urinaria, uretra. Y uno dice, pero la prerrenal, ¿qué hay antes del riñón? Tiene que ver principalmente con problemas en la perfusión renal. Y cuando hablamos de perfusión, no tiene que ver con el aporte de oxígeno o de glóbulos rojos al riñón. Tiene que ver con el aporte de volumen sanguíneo, para que haya una adecuada perfusión renal, una adecuada filtración. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿y la deshidratación? Claro, la deshidratación disminuye el volumen plasmático y por lo tanto la perfusión renal disminuye. ¿Sí? Por eso en un individuo deshidratado, ¿qué mecanismos empiezan a actuar? Hormona antidiurética para aumentar la retención de agua. Era más rápido, ¿no?
Sí, No. claro. Me parece. ¿Tiene otro peso? Sí, lo conversamos. En seco. Sí, ahora eso métase a cualquier lado y está, pues, si no lo inventé yo la tabla. Pero sí. Entonces, para poder Esos son mecanismos intrínsecos. Es decir, son acciones que se toman a nivel local para controlar la presión que va a entrar al glomero. Todo ocurre aquí, principalmente controlando la entrada de flujo al glomero. Pero también existen mecanismos extrínsecos, es decir, que están fuera del riñón, que también ayudan a esto. Por ejemplo, la adrenalina produce constricción de la arteriola aferente, lo cual se va a gatillar entonces cuando hay altas presiones sanguíneas. Importante, el objetivo principal de la liberación de adrenalina en estos casos es mantener una adecuada presión para irrigar el cerebro, el corazón, pero sin sacrificar la tasa de filtración glomerular. Es decir, lo que quiere decir esto es que la vasoconstricción de la arteriola aferente todo el tiempo se está modificando dependiendo de la necesidad de flujo en los distintos órganos. Tiene que ver mucho, no es tan raro pensando en que cuando hablábamos de que el sistema simpático se activaba y la adrenalina es el principal neurotransmisor, ¿a dónde se distribuye el flujo principalmente? Sistema nervioso, ¿sí? Corazón, pulmones, músculos, todos los órganos o sistemas que yo necesito para arrancar o escapar de la situación de alerta. ¿Sí? Tiene que ver principalmente con esto. Ahora, el riñón es un órgano que, insisto, no puede darse el lujo de decir durante una hora voy a trabajar a media máquina, porque eso implicaría inmediatamente el acúmulo de sustancias que debieran ser desechadas. Angiotensina 2. ¿Cuál es la función de la angiotensina 2? Pero la 2, esa es la que finalmente tenía efectos bien concretos. Decíamos que estimulaba el sistema simpático, que provocaba vasoconstricción, por lo tanto ahí tenemos la vasoconstricción de la arteriola aferente. Importante. No, eso. Bueno, y además estimulaba a la aldosterona y estimulaba a la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, si uno me preguntan cuál es la principal función, la absorción de agua a nivel de los riñones. Sin embargo, también se ve que tiene un efecto de constricción sobre las arteriolas glomerulares. Y finalmente el PNA, ¿qué es lo que era? Claramente influye en la regulación de la presión sanguínea. ¿Cuál era el PNA? Péptido natriurético auricular. No, pero ¿cómo jamás se lo digo? Que era precisamente la sustancia que se activaba cuando la presión sanguínea era muy alta. ¿Cómo yo bajaba la presión sanguínea? Con una sustancia cuya función, como su nombre lo indica, ayudaba a eliminar sodio con la orina y que se formaba en las aurículas cardíacas. Péptido natriurético auricular. Bueno, más allá de las funciones que describimos en términos de eliminar sodio con la orina, que inhibía a la renina, inhibía a la antidiurética, porque su función era eliminar agua, porque la presión sanguínea estaba muy alta. Además provoca vasodilatación de la arteriola aferente. Y constricción de la eferente. Fijan que tienen efectos contrarios a los anteriores, porque los anteriores lo que buscan es elevar la presión sanguínea, este lo que busca es bajar la presión sanguínea. Por lo tanto, en resumen, cómo el glomérulo se defiende frente a las variaciones de la presión del individuo mediante mecanismos intrínsecos a nivel local y extrínsecos
a nivel no local. Pasemos a los túbulos entonces. Podríamos decir que lo que pasa del glomérulo a la primera porción de los túbulos es lo que se puede llamar filtrado glomerular o también orina primitiva. ¿Qué le falta a la orina primitiva para hacer orina? Reabsorción de agua, reabsorción de sustancias, secreción de sustancias. Es decir, que pase por todas las etapas del nefrón. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver a continuación entonces. La reabsorción tubular. El filtrado glomerular o ultrafiltrado glomerular. Primera característica, tiene la misma composición que el plasma. Excepto que no tiene proteínas porque por la barrera mecánica y eléctrica las proteínas no filtran. ¿De acuerdo? Aquí no metamos las células sanguíneas porque las células sanguíneas no son parte del plasma. ¿Sí? ¿Sí? No, si están despiertos, si de aquí los veo todos despiertos. Al menos los ojos están abiertos. No, si yo sé que ya estamos ya. ¿Tienen prueba de algo? No, yo sí. No podía ser tan. Bueno, el tema es que el paso de la orina primitiva por todo el sistema tubular permite reabsorber, y aquí estamos hablando en términos de sustancias, hasta el 99% de lo que se filtra. Lo que muestra este esquema, y es un esquema solamente para comprender las distintas formas en que las sustancias se reabsorben a través de la célula tubular acá. Aquí tenemos, por acá vienen las sustancias que acabas de filtrar, las células del túbulo y la sangre. Por aquí pasan y algunas cosas se reabsorben, algunas sustancias se reabsorben y pasan a circulación. Precisamente porque no me sirve que la glucosa se pierda por la orina. Necesito reabsorberla. No me sirve que se pierda sodio, a menos que yo lo desee. No me sirve que se pierdan aminoácidos, por ejemplo. Lo que muestra son los distintos tipos de transporte, es decir, todo lo que está en gris ocupa sistema de bomba sodio-potasio para poder atravesar la célula tubular. Principalmente tiene que ver entonces con lo que hablamos al principio. Si yo quiero reabsorber o eliminar sodio o potasio, la que actúa en la bomba del mismo nombre. Aquí tenemos algunos carriers que son proteínas transportadoras. La glucosa y los aminoácidos, por ejemplo, necesitan de esta proteína para atravesar. Canales iónicos, como lo que veíamos en la neurona, el túbulo también posee principalmente para el cloro, en menor medida para el sodio. Pared. O más que tarea, ¿qué es lo que es el sinporte y el antiporte? Que son tipos de transporte a través de membrana. De práctica la lógica. El esquema muestra un poco. No tiene que ver tanto con el gasto de energía. Por ejemplo, en el antiporte queda como claro. Es una proteína de transporte que a la vez que ingresa algo, saca otra cosa. Se llama anti. Hace que una entre, pero al mismo tiempo está sacando otra. En cambio, el sinporte, que también se llama cotransporte, es una proteína de transporte que lleva dos sustancias al mismo tiempo. En este caso el sodio con la glucosa.
Pero no más. El sistema tubular dijimos que tenía porciones. La primera porción era el túbulo proximal. ¿Qué es lo que caracteriza a las células del túbulo contorneado proximal? Primero, que son ricas en mitocondrias. Y poseen bordes en cepillo. Eso mismo lo habíamos visto en el intestino delgado. Precisamente en la porción que estaban las vellosidades intestinales y ¿qué función buscaba esa parte del intestino? Absorción. Por lo tanto, precisamente, las células del túbulo proximal se especializan en absorción de sustancias. ¿Qué es lo que se absorbe a nivel del túbulo proximal? 65-70% de agua, la sal, a través de canales iónicos, cloro y sodio, potasio, calcio, magnesio. ¿Qué es? Carbónico. Es que no alcanza a ser ácido carbónico porque el ácido siempre es H2. Es ion bicarbonato. La urea, uno dice, bueno, pero la urea no es algo que se debe desechar. La urea, bueno, que si fuera así, nosotros nos mediríamos la urea en luz. En este segundo y nadie tendría luz en circulación. Todos tenemos ciertos niveles basales de urea en circulación. El problema es cuando por falla en la filtración, la urea no filtra y por lo tanto se mantiene en la sangre. ¿Cuál es el problema de la urea? Neurotóxico, principalmente. 100% de la glucosa filtra. Lo conversamos cuando vimos el tema del ureanálisis. Y los aminoácidos también. Todo esto yo necesito que se reabsorba, yo no puedo perder nutrientes por la orina, no tiene sentido. Dice que la glucosa tiene un umbral de reabsorción, lo conversamos para eso. Cuando hablamos de la diabetes, parece que no hablamos. De que el túbulo renal reabsorbía la glucosa, pero tenía un límite. Así que lo conversamos. Por ejemplo, el límite depende de la especie. En otras palabras, en el perro, el túbulo proximal puede reabsorber hasta 180 miligramos de glucosa, lo cual es un 100% porque la glicemia normal en un canino es de 100 miligramos, por lo tanto reabsorbe sin problema. En el felino era más alto, incluso, de 240 a 280. Y esto era un problema cuando un individuo tenía hiperglicemia, porque, por ejemplo, un gato podría tener 200 de glicemia y no presentar glucosa en la orina porque el túbulo es capaz de reabsorber el 100% de lo que recibe. ¿Sí? No tenés duda. A eso se refiere con calibre umbral. ¿El túbulo proximal reabsorbe el 100% de la glucosa? Sí, pero tiene límite. ¿Sí? Por lo tanto, el túbulo proximal, su principal función es reabsorción. ¿Va? Se me cortó la llave. Sí, esta es la pregunta. Debería ser la que está. ¿Esa es la que hice yo? ¿En la que imprimió hay más cosas? No. Podemos
Insisto, el túbulo proximal, principal función, reabsorción. Importante recordar qué es lo que hace, lo hace tan especial para reabsorber alta cantidad de mitocondrias para las bombas sodio-potasio. Y borde de cepillo. Es que puede que haya subido el 2.5. Es como esas versiones que como eso que la versión penca es gratis, pero la otra hay que pagar. La actualización de versión premium. Sí, se la voy a subir, pero... Bueno, ¿qué caracteriza a las células del asa de Henle? Acá tenemos este esquema es importante un poco para el concepto. ¿Qué significa que algo sea isotónico? Está equilibrado. El medio está en equilibrio. Perdón. El medio está en equilibrio. ¿Con qué? Porque la palabra isotónico, ¿qué significa? ¿Iso qué significa? Igual. O sea, tiene una tonicidad, una concentración igual a algo, igual al plasma. Recuerden que las sustancias hipertónicas o hipotónicas eran en relación al plasma. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Que lo que filtra por el glomérulo es isotónico porque es igual al plasma, excepto por las proteínas. Sin embargo, el hecho que se reabsorban gran cantidad de sustancias en el túbulo proximal hace que el filtrado ya deje de ser isotónico, ¿sí? Sino que tiende a ser hipertónico. Y vamos a ver cómo después que se empieza a reabsorber agua, el filtrado tiende a ser hipotónico. Y esta interacción, estos cambios de concentración es lo que finalmente daba lo que veíamos en el unianálisis, la densidad urinaria. Así que claramente la densidad urinaria también depende de las funciones de reabsorción y secreción del nefrón. ¿Qué ocurre? Enfoquémonos como lo más clave. ¿Qué ocurre de importante en la rama ascendente del asa de Henle? Alta absorción de soluto. Esto es importante, no se absorbe nada de agua. No se absorbe nada de agua. Por lo tanto,